Me estoy tomando una tila para poder hacer este vídeo lo más tranquila posible, sin levantar la voz ni decir palabrotas. Pero no prometo nada. Empezamos. El templo de Devot. ¿Es auténtico o una reproducción? ¿Es egipcio? ¿Qué narices hace en el centro de Madrid? ¿Quién lo trajo hasta aquí? ¿Es un tesoro robado, regalado, comprado? El templo de Devot no es una reproducción, es un templo que tiene más de 2200 años de antigüedad. Antes de que existiera la ciudad de Madrid ya existía el templo. Estaba en otro sitio, pero estaba. Se trata de la construcción más antigua de la capital de España. Fue un regalo del gobierno de Egipto que costó a los españoles $500.000 de la época. Estamos hablando de 1970. Así que teniendo en cuenta que por aquel entonces la población de nuestro país rondaba los 33 millones de habitantes, cada españolito pagó unos $66 a cambio de las 1.350 piedras que forman el templo. Piedra arriba, piedra abajo, porque no contaremos las que se perdieron por el camino, claro. ¿Qué digo yo? Que por ese dineral ya lo podían haber mandado por lo menos con las instrucciones de montaje, pero bueno, vamos por partes. El templo de Devot se construyó originalmente en la región de Nubia, entre la primera y la segunda catarata del Nilo, al sur de Egipto. En 1899, Gran Bretaña comienza las obras para la fabricación de una presa que contenga las aguas del río durante su crecida anual y de paso genere energía eléctrica. Pero una vez terminadas las obras se dieron cuenta de que se habían quedado cortos, de modo que en 1907 deciden ampliarla. En consecuencia, el templo queda ubicado dentro de la presa, permaneciendo inundado durante al menos 9 meses al año. Y ni sus materiales de construcción ni las policromías que tenía estaban preparados para soportar tal cantidad de humedad. A finales de los años 50, Egipto planea de nuevo una gigantesca ampliación de la presa que pondría en riesgo este templo y al menos otros 20 más. Se trataba de un proyecto ambicioso y tremendamente costoso que el gobierno egipcio no podía permitirse. A ver, no tenían suficiente dinero, pero leche tenían los templos, así que se montaron una especie de Wallapop a medida. Solo les faltó colgar el anuncio diciendo: «Vendo templo de segunda mano, amplio, luminoso, a reformar, con posibilidad de plaza de garaje. Se realizan envíos a domicilio. Mejor ver». Publicitaron a bombo y platillo el proyecto y se aseguraron de que la triste noticia de la desaparición de los tesoros de Egipto bajo el agua se expandiera como la pólvora. La UNESCO no tardó en hacerse eco de la noticia y en 1959 hizo un llamamiento mundial para que cualquier país interesado pudiera participar en el crowdfunding de la campaña de Nubia. Así nace además la famosa lista de la UNESCO que protege el patrimonio de la humanidad. El entonces presidente de la República Árabe, Gamal Abdel Nasser, se hizo un tour promocional maratoniano en busca de alianzas y patrocinadores. Así nos lo mostró el informativo nodo Noticias y Documentales en 1960. De escala en Madrid, rumbo a Nueva York, el presidente de la República Árabe Unida, Gamal Abdel Nasser, se avista con el jefe del Estado español, Generalísimo Franco. Pasan revista a la compañía que les rinde honores y saludan a la bandera. En una sala del aeropuerto de Barajas se ofrece un desayuno al presidente Nasser y a los ministros que le acompañan. También se hallan presentes los ministros españoles de Asuntos Exteriores y del Aire con otras autoridades. A continuación, los dos jefes de Estado pasan a una salita contigua en la que celebran durante hora y media una conferencia. Se desarrolla esta en los términos de franca y sincera amistad que caracterizan las relaciones entre la República Árabe Unida y España. «50 países pusieron dinero y al menos 40 colaboraron en las misiones de recuperación. Se trasladaron 14 templos a las zonas más cercanas para mantenerlos al menos 60 metros por encima del nivel del agua. En total se desmontaron 16.000 bloques de piedra. Los más ricos y representativos, como Abu Simbel y el de Philae, se quedaron en Egipto. Otros 4 de ellos se entregaron como regalo colaborativo a condición de que estos fueran colocados a cubierto en museos abiertos al público. Así podemos ver el templo de Dendur en Nueva York, el de Tafa en Leiden y el de Ellesilla en Turín.
Por desgracia, el de Devot se quedó en Madrid, a la intemperie, recibiendo sol, lluvia, nieve, viento, caca de pájaros. En fin. En 1961 se terminó de desmontar el templo de Devot. Casi todas las piezas se trasladaron a la isla de Elefantina, junto a Asuán, y ahí permanecieron la mayoría de ellas hasta 1970, que se trasladaron de nuevo a Alejandría, y de Alejandría a Valencia en barco y de Valencia a Madrid en camión. La tarea de reconstrucción fue un auténtico disloque. Ni se sabe la cantidad de bloques que se perdieron durante los traslados. Alrededor de 100 de ellos perdieron la numeración por el camino y al menos 400 estaban mal numerados. Para colmo de males, desde Egipto solo nos llegó un plano del monumento y un croquis de los alzados, acompañado de un puñado de fotografías sin referencia alguna. Pero milagrosamente los arquitectos y obreros españoles lograron rearmar el puzzle. Me imagino que debió ser algo parecido a lo que nos pasa a la mayoría cuando montamos un mueble de Ikea, que empiezas mirando las instrucciones, la mitad de los pasos te los inventas y al final siempre te sobran piezas. Al menos el arquitecto responsable de la instalación, Manuel Herrero Palacios, fue informado de la orientación original de la edificación y pudo respetarla tal y como estaba situada en Nubia, orientación este-oeste. Los bloques que faltaban se reemplazaron por piedra traída de Salamanca, que pillaba más cerca. Los 3 portales de acceso sí que son totalmente falsos, todas las piezas se extraviaron. 2 años tardó el bueno de Manuel en montar el Lego que hoy podemos disfrutar en el Parque del Oeste. Al fin, el 26 de julio de 1972, la prensa anunciaba la noticia de la gran inauguración. Atención al titular del periódico Mediterráneo. Los madrileños, el calor y las piscinas. El templo de Devot abierto desde mañana al público. El próximo jueves 27 quedará abierto al público el templo de Devot, monumento faraónico donado por el gobierno del Cairo al Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, ni era faraónico, ni era egipcio, ni donado. Se construyó siglos después del periodo faraónico por orden del rey nubio Adiyalamani, en la frontera del reino de Merroe y Egipto. Por lo tanto, era nubio y nos costó mucho dinero, tiempo y recursos. Durante los 5 años que se tardó en desmontar todos los monumentos que ocupaban el espacio destinado al embalse, los arqueólogos no dejaron de hacer descubrimientos increíbles. La expedición polaca se topó con los restos de la catedral medieval de Faras, uno de los pocos restos cristianos que había en Nubia. La catedral no pudo ser rescatada, pero sí numerosos frescos y murales que ahora están en el Museo Nacional de Bellas Artes de Varsovia. El templo de Devot, que por cierto Devot significa casa, edificio o templo, se levantó en honor al dios Amón el Oculto, el dios invisible, el rey de todos los dioses. Con el paso del tiempo, 3 reyes de la dinastía tolemaica lo ampliaron y dedicaron su culto a Isis. Por cierto, madrileños, ¿sabíais que el nombre del santo patrón de nuestra ciudad, Isidro, significa adorador de Isis? ¡Ea! Pues ya lo sabéis. En el año 30 a.C., con la conquista romana de Egipto, el templo sigue sufriendo modificaciones. Aquí podemos ver al emperador Augusto con la diosa Isis. En el año 635, todos los templos paganos de Filé quedan clausurados y abandonados a golpe de cristianismo. Y el reino de Nubia se vuelve invisible para el resto de Occidente hasta el siglo XVIII, cuando estalla en Europa la fiebre de la egiptología. Esto ya lo comentamos en el vídeo anterior sobre el Louvre. Te dejo aquí la tarjetita por si quieres echarle un ojo. Aquí. La megaconstrucción de la presa de Asuán fue terminada en 1970. El presidente Gamal Abdel Nasser se posicionó del lado de los soviéticos durante la Guerra Fría. Esta decisión provocó la retirada de fondos por parte de Estados Unidos, pero en cambio consiguió que la Unión Soviética patrocinara 1/3 del precio de su construcción. Actualmente ocupa una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados, con una profundidad media de más de 30 metros. Es la 8ª más grande del mundo y la 4ª en volumen de agua. Produce hasta 10.000 gigavatios al año y abastece de energía eléctrica a la mitad del país. El egiptólogo Zahi Hawass visitó España en 2020 y nos advirtió de que si no protegíamos el templo de Devot poniéndolo a cubierto, tal y como nos comprometimos a hacer décadas atrás, la construcción se vendrá abajo en menos de 100 años. Ha soportado 2.200 años de historia, reformas, el despiece, los traslados, el rearme, las inclemencias del tiempo, lluvia, sol, nieve, viento, toneladas de excrementos animales y el vandalismo urbano de los descerebrados que tienen que dejar su huella allá por donde van.
Señores, tenemos la suerte de tener un tesoro en casa. Cuidémoslo, disfrutémoslo y sobre todo, protejámoslo. Leches y visítalo porque es que además la entrada es gratis. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas y a que lo compartas. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!